Vamos a realizar entonces un crop top con manga larga y las medidas que vamos a tener en cuenta son las siguientes. Es una talla XS, talle delantero 37.8, escote vertical delantero 5.6, escote vertical posterior 1.8, escote horizontal delantero y posterior 4.8, contorno de busto 68.8. Ya lo dividí entre 4 y me da 17.2. Contorno de cintura 49.6 dividido entre 4, 12.4. Y altura de busto 21.6. Ancho espalda 28 dividido 2, 14. Lo dividimos 2 porque es una medida horizontal, ¿sí? No es una medida de contorno, sino el ancho de la espalda que se divide entre 2. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a marcar nuestro talle delantero, que son 37.8. Marcamos hacia abajo 37.8. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con nuestra camiseta deportiva, el básico número 1 que hicimos en la primera clase. Entonces vamos a tomar la medida del contorno de busto, que son 17.2. Vamos a marcar 17.2 centímetros. Y trazamos nuestro rectángulo. Entonces tenemos 17.2 por 37.8. Seguimos con las medidas verticales. Esta es nuestra parte delantera, entonces vamos a iniciar con el escote vertical delantero, que son 5.8. Si quieren lo aproximan a 6. Yo le voy a colocar 6. Y seguiríamos con la siguiente medida que nos va a servir para nuestra sisa, que va a ser la altura de busto. En total son 21.6. Yo estoy utilizando esta medida porque al ser una prenda elástica y de ropa deportiva, nosotros siempre al básico le estábamos bajando 1.5 o 1 centímetro para que la sisa nos quede más abajo. Entonces esta medida está muy bien para utilizarla como referente para crear nuestra sisa. Entonces tengo la medida de 21.6, ¿sí? Desde este punto hasta arriba. Lo siguiente es trazar de esta esquina hacia acá el escote horizontal delantero y posterior, que es el mismo, que nos da 4.8. Listo. Y después vamos a marcar el ancho de la espalda, que son 28 dividido 2, 14. 14 centímetros. Y trazamos una línea recta hasta topar esta parte de la sisa. Lo siguiente es nuestra caída de hombro. Bueno, acá se me olvidó colocarla, entonces acá tengo caída de hombro delantero 4.5 y posterior 3.2. Como estamos haciendo la parte delantera, vamos a bajar 4.5. Los 14 son el ancho de la espalda, ¿sí? Y ahora vamos a unir en línea diagonal nuestro hombro y nuestro escote delantero. Nos da un total de 10 centímetros. Y acá vamos a formar nuestra sisa.
Listo. Y para nuestra cintura nos hace falta la medida de el contorno de cintura, que nos dio 12.4. Aquí en la parte de la cintura yo rectifiqué pues mi medida con la parte de la cintura y me queda muy apretado, entonces le aumenté 2 centímetros más. Aquí es bueno que ustedes rectifiquen esta medida para que no les quede muy apretado, sino que les quede bien, ¿sí? Y listo. Entonces estos 2 centímetros yo se los aumenté porque lo voy a hacer para mí. Entonces, si a ustedes les queda bien con los 12.4, no hay ningún problema, ustedes utilizan esta medida. Igual ya les envío la tabla de medidas y ustedes lo que deben hacer es tomarse sus medidas y verificar cuál de sus medidas, cuál corresponde a qué talla de esta tabla de medidas, para que utilicen cualquier talla de estas. Listo. Por ejemplo, mis medidas corresponden a la talla XS, pero en la cintura me quedaba muy apretada, entonces lo que hice fue aumentarle los 2 centímetros, como les digo. Ahora vamos a hacerle un pequeño ajuste a esta parte. Yo solamente le voy a subir a esta parte de acá. No lo voy a hacer tan arriba al cuello. Yo voy a descotarlo a 6 centímetros, entonces desde el busto le subí 6 centímetros y acá en el hombro tenemos 10 centímetros, lo dividimos a la mitad y desde esta mitad vamos a tomar la medida de nuestro hombro, de qué tamaño queremos que nos quede. Como es con manga, nosotros aquí lo vamos a dejar normal. Si no le hiciéramos la manga, lo podemos escotar mucho más para que no nos quede tan pegado a la parte de del pliegue del brazo. Entonces yo le voy a subir solamente acá. Un centímetro para que el hombro me quede de 6 centímetros, ¿sí? Entonces de aquí hasta acá tengo 6 centímetros de ancho. Y hacemos nuestro escote. Listo. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a bajar un centímetro y lo vamos a unir con esta línea. Entonces nosotros vamos a cortar por acá, por aquí y por nuestra línea naranja. Centro doble, hilo de tela, talla XS y una vez por talla. Listo. Si queremos que tenga un escote mucho más profundo, lo podemos hacer desde esta parte del busto o 6 centímetros más abajo. Y podemos hacerlo en corte V. Bajé también 6 centímetros. Y aquí van a hacer un corte en V.
y también lo pueden hacer así más escotado. Pero aquí sí le deben dejar entonces centímetros de costura para el doblez, porque si no les va a quedar muy escotado. Entonces seguimos con la parte posterior. En la parte posterior hacemos lo mismo, pasamos las mismas medidas acá. Listo, acá ya he pasado la mayoría de las medidas, entonces conservamos el ancho, que son 17.2, y acá yo ya utilicé pues todo mi contorno, que son 15 centímetros. El ancho de la espalda, que son 14. Aquí bajamos 1.8 y acá 4.8, que es el escote horizontal. Trazamos nuestra línea de hombro y aquí vamos a pasar la misma medida, que son 6 centímetros de ancho de hombro. De abajo hacia arriba son 6 centímetros. Estos 6 los vamos a unir con este escote. ¿Listo? Y así es como nos queda nuestra parte posterior con centro doble. A esta yo le hice un diseño también que en la parte posterior tenga un escote vertical más profundo. Lo que hice fue subir de aquí a arriba 7 centímetros. La medida de estos escotes ya es a su preferencia, ¿listo? Y tracé aquí una línea diagonal. Entonces voy a cortar mi molde por la parte que está en rojo. Listo, entonces el centro doble vendría siendo acá abajo. Tengo el hilo de mi tela, talla XS y una vez por talla. ¿Listo? En esta parte ustedes pueden cortar un sesgo de 3 centímetros o 3.5, o si la van a hacer en collarín le deben aumentar los centímetros de costura.